Bienvenidos a un nuevo video. Hoy exploraremos las prácticas más extrañas y perturbadoras de las civilizaciones antiguas. Prepárate para un viaje oscuro y fascinante. Desde los albores de la humanidad, la curiosidad y el miedo se han entrelazado en la búsqueda de lo desconocido. Civilizaciones antiguas, con sus propias creencias y rituales, nos han dejado un legado de prácticas que hoy en día nos parecen inexplicables. En este viaje al pasado, desenterraremos los secretos más oscuros y perturbadores de la historia. Adentrémonos, si se atreven, en un mundo donde la realidad supera a la ficción. Imaginen la majestuosidad de Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, una ciudad poderosa, llena de vida y muerte. Para los aztecas, la vida era un préstamo de los dioses, un ciclo continuo de muerte y renacimiento. Y para mantener el equilibrio del universo, creían necesario ofrecer el regalo más preciado, la vida humana. En la cúspide de las pirámides, bajo la mirada impasible de deidades como Huitzilopochtli, dios de la guerra, se llevaban a cabo sacrificios humanos a una escala inimaginable. Los sacerdotes, ataviados con vestimentas ceremoniales, utilizaban cuchillos de obsidiana para extraer los corazones de las víctimas aún con vida. La sangre, ese líquido vital, era ofrecida a los dioses, tiñendo de rojo las escalinatas de los templos. Miles de personas, prisioneros de guerra, esclavos e incluso voluntarios, eran conducidos al sacrificio en rituales que buscaban asegurar la continuidad del mundo. La muerte, en este contexto, no era el final, sino un paso necesario en el ciclo cósmico. Se dice que el olor a sangre impregnaba el aire, que los gritos de las víctimas resonaban en el valle. Un recordatorio brutal del poder que los aztecas creían ejercer sobre la vida y la muerte. En las áridas tierras de Egipto, la muerte no era el final, sino el comienzo de un nuevo viaje. Los antiguos egipcios, obsesionados con la vida después de la muerte, desarrollaron un complejo ritual para preservar los cuerpos: la momificación. Imaginen a los embalsamadores, trabajando con precisión quirúrgica a la luz de las lámparas de aceite. Primero, extraían el cerebro a través de las fosas nasales con ganchos de metal. Luego, retiraban los órganos internos, depositándolos en vasos canopos, guardianes de la esencia vital del difunto. El cuerpo era lavado con vino de palma y especias, y luego cubierto con natrón, una sal natural que absorbía la humedad. Durante semanas, el cuerpo reposaba, transformándose lentamente. Finalmente, se envolvía al difunto en vendas de lino, cuidadosamente colocadas, acompañadas de amuletos protectores. El rostro, cubierto por una máscara funeraria, reflejaba la imagen idealizada del difunto en la eternidad. Las momias, más allá de su apariencia macabra, son un testimonio de la profunda creencia de los egipcios en la vida después de la muerte. Un recordatorio de que la muerte, aunque inevitable, no era el fin, sino una transformación hacia lo desconocido. Chapter 3. El banquete prohibido. Adentrémonos ahora en los rincones más oscuros de la psique humana. En algunas culturas tribales, el canibalismo, un tabú universal, se practicaba como un ritual, una macabra comunión con el enemigo o con los espíritus. Imaginen la escena. Bajo la luz parpadeante de una fogata, rodeados por la espesa selva, los miembros de la tribu se preparan para el festín. No se trata de un banquete cualquiera, sino de un acto ritual cargado de significado. En algunas culturas, se creía que consumir el corazón o el cerebro del enemigo otorgaba al vencedor sus habilidades y valentía. En otras, el canibalismo formaba parte de rituales funerarios, donde los familiares consumían partes del difunto para mantener un vínculo espiritual. Las razones del canibalismo ritual son complejas y variadas. Para algunas tribus, era una forma de mostrar dominio sobre los enemigos. Para otras, una expresión de duelo o una manera de honrar a los muertos. Independientemente de la motivación, el canibalismo ritual nos confronta con la oscuridad que puede habitar en el corazón humano, con la delgada línea que separa la civilización de la barbarie. Chapter 4. Agujeros en la razón. En la antigua Grecia, cuna de la filosofía y la medicina, se practicaba una técnica médica que hoy en día nos hace estremecer: la trepanación. Imaginen la escena: un paciente retorciéndose de dolor, mientras un curandero,
armado con un tosco instrumento, perfora su cráneo. La trepanación, la perforación del cráneo, se utilizaba para tratar diversas dolencias, epilepsia, migrañas, incluso la locura. Se creía que al abrir un agujero en el cráneo se liberaban los malos espíritus que causaban la enfermedad. Aunque parezca una práctica brutal, la trepanación se realizaba con sorprendente frecuencia. Se han encontrado cráneos trepanados en diferentes partes del mundo, algunos incluso con signos de curación, lo que indica que algunos pacientes sobrevivían a la intervención. La trepanación es un ejemplo de cómo la búsqueda de la cura puede llevar a prácticas extremas. Un recordatorio de que la línea que separa la medicina de la tortura puede ser muy delgada. Chapter 5. La cuna vacía. En la antigua Esparta, la fuerza y la disciplina eran valores supremos. Los espartanos, famosos por su destreza militar, sometían a sus ciudadanos a un riguroso sistema educativo desde la infancia. Pero este sistema tenía un lado oscuro, la práctica del infanticidio. Imaginen la escena. Un recién nacido es examinado por los ancianos. Si el bebé presenta alguna debilidad, alguna señal de enfermedad o malformación, su destino está sellado. Los bebés considerados no aptos eran abandonados a su suerte en el monte Taygetus, un destino cruel que buscaba asegurar la supervivencia de los más fuertes. La vida, en la sociedad espartana, era un privilegio reservado solo para aquellos considerados dignos. Esta práctica, aunque brutal, respondía a la lógica de la supervivencia en una sociedad guerrera. Los espartanos creían que al eliminar a los débiles aseguraban la fortaleza de la ciudad-estado. El infanticidio en Esparta es un recordatorio de la crueldad de la que somos capaces en nombre de la supervivencia, de la ambición y del poder. Una mancha oscura en la historia de una civilización que, a pesar de sus avances, no pudo escapar a la barbarie. Outro. Ecos del pasado. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las prácticas más extrañas y perturbadoras de las civilizaciones antiguas. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado el video. Hasta la próxima. Hemos explorado las sombras de la historia. Hemos sido testigos de la crueldad y la barbarie de la que es capaz el ser humano. Pero también hemos vislumbrado la complejidad de las culturas antiguas, sus creencias, sus miedos y sus anhelos. Las prácticas que hoy nos parecen abominables eran, para quienes las llevaron a cabo, parte de su realidad. Un recordatorio de que la historia no es un relato lineal de progreso, sino un ciclo de luces y sombras. A medida que nos adentramos aún más en los recovecos oscuros de la historia, encontramos prácticas que desafían nuestra comprensión. Los rituales de la oscuridad eran ceremonias envueltas en misterio, llevadas a cabo en las sombras de la noche, lejos de los ojos curiosos. Estas ceremonias no solo eran una expresión de devoción, sino también un intento de conectar con fuerzas más allá de lo humano. En cuevas ocultas y bosques profundos, los participantes se sumergían en rituales que incluían danzas frenéticas, cánticos en lenguas olvidadas y ofrendas de sangre y fuego. Los rituales de la oscuridad son un testimonio de la eterna búsqueda del ser humano por entender lo incomprensible, por dominar lo indomable. En estos actos, vemos reflejada la dualidad de nuestra naturaleza, la luz y la sombra, la vida y la muerte, lo sagrado y lo profano. Estos rituales nos recuerdan que aunque la historia avanza, hay aspectos de la humanidad que permanecen inalterables. La necesidad de conectar con lo divino, de encontrar sentido en el caos y de enfrentarnos a nuestros propios demonios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de lo desconocido. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado el video. Hasta la próxima. A medida que cerramos este capítulo, nos adentramos en los secretos de las sombras, un enigma tan antiguo como el tiempo mismo. En el corazón de las leyendas y los mitos, las sombras han sido vistas como portadoras de secretos ocultos, guardianes de conocimientos prohibidos. Estas sombras, que se deslizan silenciosamente a través de la historia, llevan consigo relatos de poder y terror, de sabiduría y locura. En monasterios abandonados y ruinas olvidadas, los secretos de las sombras se susurran entre aquellos que se atreven a escuchar. Manuscritos polvorientos y pergaminos desgastados hablan de pactos con entidades de otros reinos, de visiones reveladoras obtenidas a través de rituales oscuros. Los iniciados en estos secretos eran vistos como seres que caminaban entre dos mundos,
capaces de extraer conocimiento de las sombras y utilizarlo para propósitos insondables. Pero estos secretos no vienen sin un precio. Aquellos que buscan las sombras a menudo encuentran que su propia alma se oscurece, atrapada en un laberinto de misterio y terror. Las sombras exigen una lealtad inquebrantable, y su conocimiento puede consumir a quienes no están preparados para manejarlo. Los secretos de las sombras nos enseñan que el conocimiento, en su forma más pura y peligrosa, siempre tiene un costo. Nos recuerdan que hay fuerzas en el universo que están más allá de nuestra comprensión, y que a veces es mejor dejar que las sombras permanezcan intactas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de lo desconocido. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado el video. Hasta la próxima.